Desde el instante en que Ana cruzó la puerta del viejo taller lleno de olor a aceite y metal, supo que no sería fácil. Las miradas burlonas de los mecánicos más experimentados y las risas sofocadas de algunos clientes resonaban como un eco constante, y apenas había colocado su caja de herramientas en el banco de trabajo. Un hombre robusto de camiseta manchada de grasa se acercó y dijo con una sonrisa condescendiente: «Eso no es trabajo de mujer», y Ana, con la cabeza erguida y el corazón latiendo a 1000 por hora, respiró hondo mientras sentía como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo, recordándose a sí misma porque estaba allí, no para agradar a nadie sino para demostrar que su pasión por los motores y su habilidad eran tan válidas como las de cualquier hombre, porque desde niña había desmontado bicicletas, motocicletas y luego autos viejos en el garaje de su abuelo, aprendiendo no solo a reparar sino a escuchar a cada máquina, a entender sus ruidos, sus fallos, y su carácter único, y ahora, frente a un motor de camión que se negaba a arrancar después de un accidente, Ana sabía que este sería su momento de demostrar que el talento no tiene género, mientras los mecánicos a su alrededor murmuraban entre sí, apostando sobre cuánto tiempo le tomaría darse por vencida, y ella, ignorando los cuchicheos, se arremangó la camisa. Sus dedos cubiertos de grasa comenzaron a sentir cada tuerca, cada cilindro, cada cable que parecía haber perdido la memoria de cómo funcionar, y mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas, Ana cerró los ojos por un segundo y recordó los consejos de su abuelo: escucha al motor, no solo a tu instinto, y entonces, como si el motor pudiera entender su determinación, emitió un leve crujido, una especie de gemido metálico que parecía pedir ayuda, y Ana sonrió para sí misma, sintiendo que había establecido una conexión silenciosa con la máquina, mientras los demás mecánicos se inclinaban sobre sus hombros, observando incrédulos cómo ella identificaba un pequeño cable roto que nadie más había notado, y con manos firmes y precisas, comenzó a repararlo, recordando cada lección aprendida en años de práctica solitaria, mientras explicaba en voz alta lo que estaba haciendo, sin arrogancia pero con claridad, compartiendo con todos los pasos para que incluso los que dudaban pudieran entender que la ciencia detrás de un motor no tiene género, y mientras trabajaba, un joven aprendiz que la había mirado con escepticismo empezó a acercarse y a hacer preguntas, y Ana respondía pacientemente, motivándolo y demostrando que la enseñanza también era parte de su pasión, mientras afuera, un cliente impaciente comenzaba a impacientarse, pero incluso él no podía negar la precisión con la que Ana movía sus herramientas, y cuando finalmente ajustó la última pieza, colocó la llave y giró el motor, que rugió con fuerza y vitalidad, como si quisiera celebrar su triunfo, y en ese momento, todos los mecánicos, los clientes y el aprendiz contuvieron el aliento, y luego, un aplauso espontáneo estalló en el taller, mientras Ana sonreía humildemente, limpiándose las manos y dejando que la sensación de triunfo la llenara, porque no era solo la máquina la que había hablado, sino también la evidencia silenciosa de que el esfuerzo, la pasión y la dedicación podían derribar prejuicios, y mientras algunos hombres del taller todavía murmuraban, ella se volvió hacia ellos y dijo con una voz firme: «No es cuestión de género, es cuestión de habilidad», y los murmullos se desvanecieron lentamente, reemplazados por respeto y admiración, y ese día Ana no solo reparó un motor, sino que también abrió la puerta a la igualdad en un mundo que a veces olvidaba que el talento no tiene límites, y mientras el sol se ponía, Ana invitó a los espectadores del taller a seguirla en su camino, animándolos con una sonrisa: «Si les gusta lo que vieron, denle me gusta, suscríbanse y acompáñenme en más aventuras donde los motores hablan más que los prejuicios», y así, el capítulo cerró con una sensación de victoria y esperanza, dejando a todos ansiosos por descubrir qué desafío vendría después, porque la historia de Ana apenas comenzaba, y la fuerza de una mujer decidida podía cambiar incluso los talleres más escépticos. La fama del pequeño triunfo de Ana se extendió como un incendio silencioso, y aunque algunos todavía no podían creer que una mujer hubiera dominado el motor más rebelde del taller, los clientes comenzaron a llegar con sus propios vehículos, desafiándola a ella y a su talento, y un día, un camionero veterano llegó con un camión destrozado después de un accidente casi fatal, y mientras los hombres del taller se miraban entre sí con preocupación, murmurando que ni siquiera el mejor mecánico podría devolverle la vida a esa máquina, Ana respiró hondo, ajustó sus guantes y se acercó al camión, observando cada detalle, cada rasguño y abolladura, mientras recordaba todas las horas que había pasado desarmando motores imposibles, cada tornillo perdido, cada chispa de frustración y de aprendizaje, y mientras hablaba en voz alta describiendo lo que veía, un silencio reverente se apoderó del taller, porque nadie se atrevía a interrumpirla, y cuando abrió el capó y encontró el corazón del motor casi irreparable, Ana no sintió miedo, sino desafío, y con paciencia meticulosa comenzó a trabajar, explicando cada movimiento, cada herramienta, cada decisión, y mientras los demás la
Observaban con creciente respeto. Algo cambió, el motor emitió un leve sonido, un gemido que parecía una súplica, y Ana sonrió, porque sabía que estaba escuchando y entendiendo lo que la máquina necesitaba, y mientras ajustaba válvulas, reemplazaba piezas y calibraba cada componente, recordó las palabras de su abuelo: el motor siempre habla si sabes escuchar, y en ese momento, la conexión fue más fuerte que nunca, como si la máquina misma reconociera su dedicación y habilidad, y mientras las horas pasaban y la luz del taller cambiaba, el sudor en su frente y la grasa en sus manos eran insignias de su determinación, y los hombres que antes se habían burlado comenzaron a acercarse, preguntando cómo había aprendido tanto, y Ana compartía con ellos historias de su infancia, de cómo cada máquina rota era una oportunidad para aprender, y cómo la pasión y la perseverancia podían superar cualquier prejuicio, y mientras finalizaba el último ajuste, colocó la llave con cuidado y giró el motor, que rugió con fuerza, no solo como un vehículo restaurado, sino como un símbolo de triunfo y respeto, y todos en el taller se quedaron boquiabiertos, aplaudiendo y vitoreando, y algunos incluso con lágrimas en los ojos, porque habían presenciado algo más grande que una simple reparación, habían visto cómo la habilidad, la pasión y la determinación podían desafiar las expectativas, y Ana, con una sonrisa modesta pero orgullosa, miró a cada persona y dijo: nunca dejen que nadie les diga que pueden o no pueden hacer, y mientras los clientes salían satisfechos y los hombres del taller finalmente entendían que el talento no conoce género, Ana tomó un momento para dirigirse a la cámara que alguien había colocado discretamente para grabar su día, y con voz firme y cálida dijo: si esta historia les inspiró, denle me gusta, suscríbanse y acompáñenme en más aventuras donde los motores hablan y los prejuicios se callan, y así, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, Ana cerró otro capítulo de su vida, dejando un legado de coraje, habilidad y esperanza, demostrando que, aunque el camino esté lleno de burlas y dudas, la pasión verdadera y la dedicación pueden transformar no solo máquinas, sino también corazones, y que cada motor que vuelva a la vida gracias a sus manos sería un recordatorio de que las barreras son solo eso, barreras que esperan a ser derribadas, y mientras la cámara seguía grabando, la sonrisa de Ana se convirtió en un símbolo para todos. Aquellos que alguna vez sintieron que no pertenecían, porque su historia, como el rugido del motor que acababa de salvar, hablaría más fuerte que cualquier prejuicio, inspirando a generaciones a creer en su propio poder y a nunca dejar que nadie defina sus límites.